vamos a realizar un nudo en nuestra aguja y vamos a tejer cadenitas número impar. En este caso tejí 70. Ahora voy a tejer una cadenita más, vuelvo a la número 70 para respetar ese número, tejo un punto bajo y una cadenita, realicé un punto falso alto. Y ahora una cadenita de separación, dejo una cadena de base sin tejer y en la siguiente un punto alto. Cadenita de separación, tomo lazada, dejo un punto sin tejer, en el siguiente punto alto. Cadenita de separación, dejo un punto sin tejer, en el siguiente punto alto. Así tejo hasta la última cadena y luego giro el tejido, levanto 6 cadenitas y me voy al primer espacio que tengo a realizar un punto bajo. De allí parten otra vez 6 cadenitas, me voy al siguiente espacio y punto bajo. 6 cadenitas, siguiente espacio, punto bajo. Así van quedando estos arquitos de 6 cadenitas y voy tejiendo hasta llegar al final. Tejo las últimas 6 cadenitas, me voy al último espacio, tejo un punto bajo y ahora les voy a mostrar dónde realizar un punto deslizado. Aquí tengo el punto bajo de comienzo y la cadenita de ese falso punto alto. Yo me tengo que ir a la primera cadenita, bien abajo, ¿ven? Allí, porque quiero que la hebra, por comodidad para armar la rosa, quede en ese lugar. Entonces, dejo un poquito de hebra para poder coser y ahora me voy a ir al otro extremo del tejido para comenzar a enrollar. Y lo voy a hacer de esta manera, con la flor boca abajo, ¿ven? Enrollando, siempre mirando la parte inferior, es la forma más fácil de que quede prolija. Después voy a tener tiempo para acomodar los pétalos cuando ya la haya cosido. No ejerzo presión, pero tampoco la dejo flojita. Y ven lo que les decía. La hebra quedó al ras de donde voy a comenzar a coser. Entonces queda más prolijo, es más fácil. Y comienzo dando una puntada, abarcando todas las vueltas de la flor, yendo del centro hacia afuera y de afuera hacia el centro. Así voy dando toda la vuelta y acá estoy llegando al final y ahora sí puedo acomodar tranquila los pétalos, abriendo los arquitos para que quede más vaporosa la flor y la hebra quedó bien centrada para poder aplicarla en cualquier manualidad, en cualquier tejido. Según la cantidad de cadenas de base y el hilado que usemos será el tamaño de las rosas. Esta la tejí con 40 cadenas de base, 50 y estas dos con 70. Esta rosa la tejí hace mucho tiempo, pero les quería mostrar esta versión mejorada. Y en la descripción les voy a dejar el link para que puedan tejer esta vincha completa. ¿Les gustó? Espero que sí. Besos.